Por eso invocamos a la serenidad en el intercambio de quienes tienen opiniones contrarias sobre esto. Dicho esto, debo presentar al excongresista y dirigente de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, al que habíamos naturalmente invitado antes de saber que tendríamos estas declaraciones, al término de un día en el Consejo Municipal de Lima. Ha sesionado también en torno al tema de los trenes llegados hace unos días o semanas ya de California y que deberán ser implementados para el trayecto Lima-Chosica. Señor García Belaúnde, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a mí es una pena que este pleito, quien se preocupe es el Perú. Los trenes en el Perú llegaron a ser más de 7.000 kilómetros de trenes en el Perú. ¿Y ahora? No 1.900. ¿1.900? Kilómetros, sí. A ver, hemos pasado en Arequipa, Puno, Cusco, bueno, ahí tiene 600. Bueno, Lima, Huancayo, Huancavelica es uno de ellos. Sí, 400 ¿no? Más, sí. ¿No? Hay 1.900 o 1.800, no llega a 1.900 hoy, pero antes había 7.000. En todos los valles de la costa había trenes, en Lambayeque, en Piura, en Trujillo, en Cañete había hasta en Cerro Azul, creo. Hasta en Cerro Azul llevaba la locomotora hasta la punta del muelle. Había en otras partes también. Entonces, todas las haciendas azucareras tenían ferrocarriles internos. Bueno, y había un ferrocarril que llegaba al sur, a Cusco y a Puno, que ahora tampoco existe. Había un ferrocarril Chimbote-Huallanca. Tú ibas al Callejón de Huallanca por tren. Bueno, hoy día todo eso ha desaparecido. Había un tren a Lurín. ¿Pero qué está pasando en este caso concreto, que es un tren de uso urbano, no? Porque es el interior de Lima. A ver, yo creo que el señor alcalde ha hecho bien en empeñarse en tener tren en Lima Chosica, que es fundamental y que había hace 50, 60 años y que ahora ya no existe. Yo, de niño, Fernando, mi padre me ha llevado a Chosica en un vagón. ¿No? Entonces, eso hoy día no existe. Es una pena que no exista. Ahora, me parece muy bien. Creo que está haciéndolo el sistema que ha empleado, me parece que de empujar las cosas y de no planificarlas previamente, me parece que es un error. Pero el tren es necesario. Una vez que ya está el tren en Lima, ya están los trenes en Lima, pues debe ponerse de acuerdo con el gobierno para poder hacer la obra. La obra que hay que hacerla, hay que hacer una segunda riel, hay que hacer estaciones, etcétera. Hay que poner operativo el tren, que no han hecho nada los actores concesionarios, porque el tren hoy día al centro y que pasa por Chosica y por Chacacayo es un tren que va a 20 kilómetros por hora para no atropellar a la gente porque no tiene vallas. No tiene vallas, ni semáforos. No han hecho nada en ese aspecto. O sea, ya aparecen muertos siempre. En la noche hay uno que otro o borrachito despistado que aparece muerto porque pasa el tren básicamente en la noche y muy despacio. Entonces, y les han renovado el contrato 10 años más, sin haber hecho nada de esas cosas que son importantes y sin dedicarse a transportar pasajeros, que era una de las obligaciones. En fin, pero entonces hay que trabajar con ellos y hay que trabajar con el Ministerio de Transporte. O sea, el tren es un tema nacional, del gobierno central, no es un tema municipal. El alcalde debería entender que no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo de la mano del gobierno. Y el gobierno debería entender que tiene que ayudar al alcalde para hacerlo. Hay dos personas que eran totalmente antagónicas en el pasado que se pusieron de acuerdo para hacer algunas obras juntas. Barrantes de izquierda con Belaúnde. O sea, el alcalde necesita del gobierno y el gobierno necesita del alcalde. Y en el caso del señor alcalde, él es elegido por el pueblo. En el caso del ministro de Transportes, es elegido por la presidenta a dedo. No puede pelearse con una autoridad popular que representa la soberanía popular de Lima y que es el jefe de la comuna. No puede pelearse un ministro. Creo que los documentos judiciales están en marcha y las amenazas sobre denuncias están también en marcha. Bueno, pero no puede haber un pleito, mi querido Fernando, en un tema tan importante. O sea, el Congreso debería intervenir censurando a ese ministro que empieza a pelear con el alcalde de Lima, que es una autoridad popular. Justamente llegamos al tema. El Congreso se apresta a elegir una mesa directiva, procedimiento en el cual el partido del señor ministro juega un rol crucial, como usted lo sabe, APP, de manera que no sabemos lo que el partido piense sobre eso, si el señor Sandoval, ministro, está actuando por la libre o está jugando algún juego que no conocemos del todo. En todo caso, acá entramos a la política nacional y es el tema por el cual lo habíamos invitado antes de que se produzcan estas declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo votaría usted mañana, si fuera congresista ahora,
entre las dos mesas directivas que están postulando a ser elegidas. Una presidida por el señor José Gerí de Somos Perú y la otra, como sabemos, presidida por el almirante José Cueto de la bancada Honor y Democracia. Yo votaría por el que tiene conducta intachable o menos cuestionable. Y en ese caso me parece que el almirante Cueto, el señor Cueto, es una conducta intachable, que yo sepa, no tiene acusaciones abiertas ni denuncias en camino, y me parece que tiene una conducta que él ha tenido siempre en la Marina y ahora como congresista, lejos de cualquier tipo de cuestionamiento y de crítica. El señor Gerí tiene una denuncia muy grave, un violador, es decir, alquila una casa... Presunto, ¿no? Presunto. Se está investigando eso, sí. Bueno, pero eso es lo que dice la que lo ha acusado, es presunto, sí. Pero la justicia tendrá que decir si es culpable o no. Pero de momento no puede con esa conducta y esa acusación de ninguna manera representar al primer poder del Estado. ¿Por qué saca el primer poder del Estado? Hay quienes han cuestionado que ese concepto data de una cierta época, pero que no tiene fundamento constitucional. Es un concepto que hizo suyo el APRA en el pasado, ahí en la Torre, y porque nunca llegaron al poder, estaban en el Parlamento. Entonces, ¿por qué lo retoma usted si no tiene fundamento constitucional? Porque es el concepto de González Vigil, del año 1832, que cuando acusa al mariscal Gamarra, dice, este es el primer poder del Estado, porque a usted lo puede acusar. Y hace una descripción por qué es el primero del Estado. Pero él no puede acusar el Congreso al jefe de Estado, eso es antes de la restricción del artículo 177. Pero es que da otras consideraciones también. Y es el primer poder del Estado, ¿por qué dice él? Porque representa al pueblo, el pueblo los elige directamente. El pueblo no elige a jueces y fiscales. El pueblo elige al Parlamento, a los que los representan. Por eso es el primer poder del Estado. Lo dice González Vigil hace 150 años, no lo digo yo. Por eso es que el APRA se copió, hizo suya la frase y la gente creía que el APRA lo decía porque como nunca llegó ahí en la Torre a la presidencia de la República y siempre llegó al Congreso, pues querían que el Congreso esté por encima de la presidencia de la República. Esa es la verdad. En todo caso, usted prioriza la imagen de idoneidad y de limpieza ética, consciente de que el impacto que puede tener la noticia internacionalmente, que el Perú se dota de un presidente del Congreso investigado por violación sexual. Así es. Además, es una situación muy... Sí, las condiciones en general, toda violación sexual es horrenda. Y todo el aparato, toda la casa que se alquila, la participación, Año Nuevo, ahorita, hace poco, siendo el congresista, o sea, todo es una mugre realmente. Entonces es una pena que el primer poder del Estado, que dicen ser el primer poder del Estado, que debe representar un presidente con valores republicanos, de ética pública, etcétera, ponga a una persona sumamente cuestionada y por lo tanto sujeta a todo tipo de críticas y de acuerdo. Esta mañana entrevistamos al presidente saliente Eduardo Salguana, quien atribuyó la causalidad de estos males y otros en el Congreso a la fragmentación. Se comenzó creo con 7 u 8 bancadas, tenemos 13 en este momento. Hay que negociar para poder tener una mayoría, si no, no hay mayoría y en consecuencia se tiene uno que tragar sapos. No, bueno, eso es una explicación infantil, porque tú puedes negociar con mejores personas. Además, tú puedes negociar muchas cosas, pero lo que no puedes negociar es la moral pública, la ética pública. Tú no puedes negociar con una persona acusada de una violación que le desprestigia a todo el Parlamento. Lejos de mí querer defender al señor Gerí, pero le voy a repetir lo que han dicho quienes defienden su candidatura, que él ha mostrado documentos fiscales en donde se anuncia que habrá pronto un archivamiento de lo que le compete a él. Pero eso lo ha mostrado él a título privado, las personas que hemos interrogado acá, al señor Flavio Cruz, por ejemplo, vocero de Perú Libre, nada menos, y que, como usted sabe, Perú Libre integrará la mesa directiva una vez más con el mismo vicepresidente Valdemar Cerrón. ¿Y por qué no muestra las notificaciones que ha recibido para un tratamiento psicológico, psiquiátrico que no ha cumplido? Debe mostrar eso también. Entonces no me parece correcto. O sea, es muy fácil defenderlo de esa manera, que salga él y dé la cara y que muestre los documentos que hay. Y que salga además la señora, no puede salir la señora afectada, evidentemente, pero quizás algún representante de ella que pueda también decir lo contrario. Se la voy a poner ahora un poco más difícil. ¿Por qué la bancada de su partido respalda la
candidatura del señor Gerí que usted abomina? No lo sé. ¿No lo sabe? No lo sé. ¿No se ha molestado en llamar a hablar con el presidente? No lo sé. General, con sus colegas. He mandado un mensaje a ellos y me han dicho que están viéndolo, pero me parece desastroso para el partido que apoyen a un violador o acusado de violación que tiene una conducta no impoluta, no transparente, no ética, tan cuestionada, que lo apoyen para la presidencia del Congreso con el ánimo de tú ser vicepresidente o tener algún tipo de granjerías. Me parece no solo de muy mal gusto, sino me parece que se riñe con la política que siempre ha tenido Acción Popular de escoger a los mejores en los mejores puestos. ¿Y esto puede tener consecuencias negativas para su partido Acción Por Popular supuesto que sí. durante la campaña? Por supuesto que sí. Y esos que apoyan esto, lo más probable es que no sean reelectos. Si creen que con esto pueden mejorar su performance para ser reelectos, va a pasar justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Esto los va a hundir totalmente a los que voten a favor del señor Gerí, y nadie los va a reconocer después en el partido ni en sus electores. El señor Saluana esta mañana en la presentación de noticias formuló algunas autocríticas sobre el año que ha transcurrido de él como presidente del Congreso de la República. Y habló también, hay aspectos en los que hemos cojeado. Mencionó específicamente algunas leyes que no pudieron ser modificadas, que no pudieron ser corregidas, reconsideradas, algunas de las cuales, por ejemplo, una de las cuales ha permitido que el señor Jorge Cuba haya podido salir libremente del país a pocos días de saberse que iba a ser leída su sentencia, que como sabemos ha significado 25 años de cárcel para él, y él pudo salir por una ley modificada en el Congreso que limitaba a 36 meses el plazo máximo para impedimento de salida al extranjero. Uno puede comprender que la prisión preventiva sea de 36 meses, pero salir al extranjero. Sí, bueno, no lo sé, no conozco el detalle, pero lo que sí le puedo decir es que no es posible que después de 7, 8 años recién quieran leer la sentencia al señor Cuba, ¿ah? 8 años se han demorado. Sucede en todos los países, ¿ah? No. Hay otros casos en que ha ido más rápido. Pero en todo caso, la Fiscalía hizo acusación. En Chile es mucho más rápido y la en Fiscalía hizo acusación en 2 años y medio. Bueno. Después se demoró el Poder Judicial. Pero y ellos dicen que no tienen presupuesto. No, presupuesto tienen todo el que necesiten. No, lo que no es posible es que en 8 años no se haya dictado sentencia. Eso me parece espantosamente y que además los fiscales no hayan insistido en que el proceso se termine lo más pronto posible. Eso sí me parece muy mal. Ahora bien, hoy día ha salido una noticia que me parece interesante del Congreso, la única que yo rescataría en los últimos tiempos. Han aprobado una norma en la Comisión Permanente para que la SUNAT no cobre los impuestos de los recibos de alquiler, que son 5 y 18%, depende si es persona natural o jurídica, a los inquilinos que no pagan. Porque resulta que ahora el inquilino no paga y tú tienes que pagar el impuesto del IGB o el impuesto del 5%. O sea, te cobraban impuesto cuando tú no tenías ingresos. O sea, eso lo están corrigiendo. Me parece muy bien. Me parece que es una medida inteligente del Parlamento, de las pocas que podría rescatar en este último año. Bueno, también se aprobó ayer otra que permite el acceso a la seguridad social de los trabajadores de la construcción civil desde que tengan 2 meses de trabajo. Porque antes es una 3, creo. actividad, 3 o 4 que no sean continuas. Bueno, pero en fin, no hablemos de detalles de ese tipo. Por bueno, pero esas correcciones son buenas. Sí, pues, sin duda. Ahora, ¿qué prioridades fijaría usted a la mesa directiva que salga elegida, más allá del problema de la persona del señor Que Gerí? tengan buena conducta, señores. Están en el escaparate, están en la vitrina todos los días los congresistas. El Congreso tiene 2% de aceptación, no pueden elegir a cualquiera. Que mejoren su imagen. Cuando yo era parlamentario, durante las veces que he sido, el Congreso no estaba nunca bien, pero nunca bajaba de 20% de respaldo. Ahora estamos en 2%, o sea, casi en el suelo. Y aún así eligen a una persona cuestionada, no lo entiendo. O sea, son suicidas políticos los que están allí, los que están eligiendo. Bueno, o más bien calculadores que ven cómo pueden ellos colocar sus intereses partidarios, y para eso la bancada de Somos Perú, usted sabe, ha crecido mucho a expensas de otros, como usted sabe, ¿no? La bancada de Somos Perú, si Alberto Andrade viviese, se vuelve a morir al ver qué han hecho con su partido. Muy bien, ahora, nos ha fijado prioridades respecto a las personas y sus conductas, pero como producción legislativa,
y como decisiones organizativas del Congreso, ¿qué prioridades fijaría usted para los 12 meses que quedan a este Congreso? Bueno, es difícil un Congreso que está tan despreciado. Yo lo que plantearía es algunas reformas del Poder Judicial. Nombrar una comisión multisectorial que haga propuestas que tienen que verse más adelante. Pero el Poder Judicial necesita cierto tipo de reformas. Ya sea el Ministerio Público como el Poder Judicial, el sistema en realidad. Y finalmente algunas reformas importantes que hay que hacer también en la policía. Reformas fundamentales. No es posible que se gasten plata los policías en 18 o en 8 coches de alta gama para 8 generales y la policía no tenga ni siquiera para sus uniformes o para sus balas o para sus chalecos. O sea, ese tipo de cosas de diferenciaciones entre unas cosas y la otra y falta de prioridades me parece que es espantosamente malo. O sea, tiene que hacer el Parlamento algo que levante un poco su prestigio. No lo sé exactamente qué norma podría ser la más adecuada, pero de hecho evitar pues tantas proyectos que hay ahí demagógicos que están dando vueltas y que le harían un daño tremendo a la economía del país, porque de lo que se trata es de no derrochar dinero, que el dinero falte en este momento en el país, que hay un déficit, hay un gasto excesivo y que por lo tanto no podemos frívolamente gastar dinero. De acuerdo. Ahora, hay quienes están proponiendo algunas prioridades legislativas y organizativas. En primer lugar, obligar a que las sesiones del Pleno y la de las comisiones sean presenciales y acabar con esta liberalidad que ha permitido que algunos congresistas sigan desde la playa las sesiones, otros mientras veían un partido de fútbol, por no comentar otros casos. ¿Estaría de acuerdo con poner mano fuerte? Totalmente de acuerdo. Cuando usted era congresista, a nadie se le ocurría que se pudieran abusar de un recurso que se ideó para el COVID. Se ideó para el COVID y se ha quedado. El COVID se ha quedado para ellos, ¿no? Además, hay una comisión que investiga los efectos del COVID, cuando eso debía terminar. Todo por mantener ahí un grupo de gente asalariada a costa del Estado. Pero ahora, lo que hay que hacer, Fernando, para terminar, lo que hay que hacer es una pequeña modificación en los estatutos del Congreso para que los parlamentarios, como un candado más adicional a los que deberían ya existir, para que los parlamentarios que son elegidos con procesos penales abiertos no juramenten hasta que el proceso termine. Asumo la propuesta. Por otra parte, respecto de leyes, ¿qué hace falta legislar en materia de minería artesanal informal por una parte e ilegal por otra? Porque la sensación que tenemos es que no se avanza y que la criminalidad sí que lo hace, con la minería y fuera de ella también. Minería ilegal e informal o artesanal va a haber, bueno, sobre todo la ilegal, va a haber siempre porque el precio está sumamente alto. Hoy día, según unas cifras, ya no el 40%, el 60% del oro que se exporta o que sale del Perú o que se extrae es ilegal. Entonces, ante eso es imposible. Un kilo de oro vale 10 veces más que el kilo de cobre y por lo tanto eso incentiva un poco la minería ilegal y el oro ilegal. Yo creo que hay que hacer una gran reforma, hay que colocar al Banco de la Nación y a la SUNAT en los lugares donde se produce oro y ahí pueden comprar el oro, legalizándolo con ciertas medidas y ese oro luego comercializarlo el propio Estado o que sea parte de sus reservas. Hay que recordar que hoy día eso está haciendo Bolivia. Bolivia, como no tiene oro, está comprando oro peruano a muy bajo precio para poder hacer sus reservas y comercializar oro a falta de dólares. Lo está haciendo Bolivia. Entonces, si en Bolivia lo están haciendo porque sobre el oro, en el Perú también deberían hacer alguna cosa parecida. Un estanco del oro, una manera de organizar el Estado, poco a poco, no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana, para que formalizarlo a través de la compra del Estado, no del oro formal, de las empresas de oro formales, no, de las informales, para de esa manera poder formalizarla y canalizar esta riqueza a través del Estado para la exportación o para el Banco Central de Reserva.
Una pregunta para irnos acercando al final. Pero finalmente, Sí. le voy a decir una cosa. En el Perú, la reserva de oro es 4%. En cualquier parte de Europa o Estados Unidos es 50, 60, 70%. En otros países también. O sea, en el Perú nos estamos quedando con dólares que en los últimos 6 meses, como Trump, ha perdido 10% de su valor. O sea, hay que volver al oro, al patrón oro. Hace 15 años que el Perú no compra una onza de oro. El Banco Central de Reserva, me refiero. Sí. Muy bien. Tomamos nota de sus opiniones sobre la mejor manera de contar con unas reservas internacionales seguras. El dólar ha bajado ahora, pero como sabe, las previsiones no es que dure mucho eso. Es que parece que el dólar se va a quedar bajo por mucho tiempo. Hay una exportación, hay una balanza comercial positiva de 25 mil millones de dólares. Entonces, el dólar sobra en el Perú, lamentablemente, ¿no? Bueno, yo quería preguntarle respecto a lo que espera usted a propósito del discurso que la presidenta va a pronunciar el próximo lunes 28 de julio. Yo espero que dure 1 hora, hora y media, no 5. Algunos de Fernando Belaúnde pasaron las 2 horas, creo, ¿no? Nunca, pero no era leído, ¿ah? Era más entretenido, porque era un discurso improvisado, un discurso con una serie de datos que la gente no conocía. O sea, tú cuando escuchas a un orador que no lee, sino que improvisa o que hace gala de su buena memoria. Pero creo que es obligatorio presentar un documento escrito al Congreso. Uno puede tomarse libertad de referirse al documento, Eso ¿no? lo hizo el APRA por perjudicar a Belaúnde. Hasta el año 78, hasta la Constitución del año 78, el presidente iba y daba un mensaje a la nación. No se precisaba nada. Y Belaúnde iba y de memoria hacía todo. De memoria narraba, porque trabajaba constantemente y veía a sus ministros adelante y cada ministro lo veía ahí, y de acuerdo al ministro de Salud, de Educación, a todos los que había ahí abajo de él, él empezaba a hacer un repaso de lo que hacía con sus ministros todas las semanas en sus acuerdos supremos. Pero la constituyente del 78, con el APRA en mayoría, colocaron una palabra más, que el mensaje presidencial del 28 de julio debe ser leído. Lo hicieron. ¿Y para qué lo hicieron? Para que Belaúnde no improvise, sino que lea sus discursos. Era contra Belaúnde. Es una frase contra Belaúnde. Pero se podía prever que Belaúnde ganaría las elecciones del 80 durante la constituyente que había ganado el APRA. Es cierto que con la ausencia de acción, se pensaba que podía ganar ahí la Torre, pero se murió ¿no? lamentablemente antes. Se pensaba que ahí la Torre podía ganar. Tan es así de que ellos colocaron que en el año 80 no había segunda vuelta. Había una sola vuelta. Y que tú ibas a ganar la primera vuelta si pasabas el 36%. ¿Por qué? Porque el APRA había ganado con 37% en la Asamblea Constituyente. Pero sin acción popular. Sí, exactamente, sin acción popular. Entonces ellos dijeron, caramba, si sacamos 37 en la Constituyente, el 80 sacamos 36. Bueno. Y pusieron el tope 36 y no hubo segunda vuelta, porque pasó Belaúnde el 36%, llegó al 47%. De acuerdo. Ahora, más allá de esto que nos ha dicho, que es un aspecto de forma, que no exceda el tiempo la señora Boluarte, que sea capaz de resumir en 1 hora y media o por ahí, contra las 5 horas o más que habló el año pasado. Sobre el fondo, ¿qué puede una presidenta en sus circunstancias, en las circunstancias del país, es decir, de entrada a un periodo electoral, decir, que aliente, que asegure a los peruanos y que asegure la imagen del Perú en la comunidad internacional? Precisemos que hoy ha habido ya un documento de la Corte Interamericana que ha sido oficialmente recibido por el Estado peruano a propósito de la ley de amnistía. Sí. Pero hablemos de eso en otro momento. Sobre el fondo del discurso. Sí. No, yo creo que la señora, primero, este no es el último discurso, sino el penúltimo. Ella debería hablar también antes de irse el 28 de julio del próximo año. Pero ya no es presidente el 28. Entrega la banda el día 27, ¿no? Antes de entregar la banda tiene que haber un discurso. No. Eso siempre se ha estilado. No recuerdo los últimos años. No, Belaúnde el año... Los últimos años, digo, no se quede por Belaúnde usted. Pero siempre el presidente que se va, deja la banda, hace un discurso, deja la banda y se retira. Eso fue con Belaúnde y con García. Cuando Belaúnde deja el poder, va a hacer un discurso más corto que otros, lo entrega el texto del mensaje presidencial, entrega la banda y se retira. Y llegó García y ganó su discurso. Lo que pasa es que el año 90, cuando García se va a hacer un discurso el año 90 al Congreso y lo pifea el Congreso.
hay carpetazos y hay un lío tremendo. Entonces García se retira y ya a partir de eso, en el segundo gobierno, García ya no va al Parlamento. Creo que habla en el Palacio de Gobierno y manda el discurso por escrito. Entonces, esa tradición yo creo que hay que rescatarla. La presidenta va, da su discurso, se retira y llega el nuevo presidente y le dan la banda presidencial. Ahora, ¿qué cosa puede hacer? Primero, dar cuenta de lo que ha pasado en este año. Y es el mandato constitucional, sí. Da cuenta de por qué no ha hecho lo que ofreció. Hay muchas promesas que ofreció. Y por no ejemplo, ¿cuál usted lamenta que no haya cumplido? Varias más. Pero, por ejemplo, ofreció cambiar de nombre al Ministerio de Interior. Ah, sí. De la seguridad ciudadana. Sí, una serie de cosas que procedió que no recuerdo en este momento, pero habría que revisarlas. Pero de las muchas cosas que dijo, no las ha cumplido. Entonces, que diga por qué no las ha cumplido y si las va a comprar más adelante. Y finalmente, buscar la manera de ordenar la casa y entregarla a la casa en buen estado cuando se vaya. O sea, algunas, digamos, promesas de dar cuenta de lo que ha hecho, cómo entregó el gobierno, cómo recibió el gobierno y cómo lo va a entregar, ¿no? Y ofrecer elecciones limpias y transparentes y respetar los resultados. Muy bien. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, muchas gracias. Hemos hablado con el ex congresista, que es un abogado y también historiador. Vamos a hacer una pausa y después hablaremos con el historiador que ha sido rector